La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. Mateo 7:24. Vamos a leer una palabra de Dios ahí. Estamos en el ayuno y les quiero recordar, estamos ya en la última semana, hermano. La última. Ya nos queda ya cruzar la línea. Por favor, no se rinda, no se dé por vencido. Es la última semana donde esos frijoles ya comienzan a aparecer como camarones. Aleluya. Y dice, pues ya que ya la hice. No, no la he hecho. Cruce la línea, corra, hermano, y no se quede a medio camino. ¿Qué me falta? Me falta vencer, me falta llegar, me falta la bendición, me falta el milagro, me falta terminar bien. Amén. Así de que no se dé por vencido. Y como este ayuno estamos bien enfocados en lo que es conexión con Dios, el día viernes he estado hablando acerca de la disciplina y de la importancia de la oración. Y aquí el domingo hablé de la disciplina y de la importancia de la lectura bíblica. El día de hoy quiero indagar un poco más y me quiero meter más lleno a lo que es la importancia de la Biblia. El día de hoy quiero hablarles evidencias bíblicas. Evidencias bíblicas. Amén. Y quiero ir a Mateo 7:24. Jesús está dando su famoso sermón del monte y ya está a punto de terminar, y termina con esta historia importante. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Voltee con alguien, regalen una sonrisa y así puede tomar su lugar. Bueno, esta historia nos habla de la importancia de edificar sobre el fundamento correcto. Es muy importante eso. ¿Sabe? Mi padre estaba joven y el abuelo necesitaba una casita ahí en el rancho. Y mi padre le dijo: ¿para qué vas a pagar? Yo te la hago. Pues qué chiste tiene hacer una casa. Y agarró a sus amigos borrachos y les dijo: vamos a hacer una casa. Andaban medios borrachos y como que medio borrachos mirando al lado. Así creció la casa. Y cuando terminó, el abuelo quedó: wow, no sabía que tenía un albañil aquí en la casa que miraba bien. Y se miró bien por algunos meses. Pero el problema es de que al fin de algún tiempo empezó a decaer y quedó como escombro solamente. ¿Por qué? Porque aunque parecía fácil, no se fijó en el fundamento. El fundamento es importante, y por eso esta historia nos narra acerca de dos hombres que trabajaron duro y arduamente. Pero uno edificó en solidez, en una piedra sólida, y otro edificó en cosas que cambian, como la arena. Edificaron en dos diferentes fundamentos. Llegó una gran tormenta y el que estaba edificado sobre la arena, grande fue su ruina, dice la palabra de Dios. Pero aquel que había invertido, que había tomado más tiempo para edificar sobre la roca, sobrevivió todas tormentas que la vida le traía.
Y usted puede trabajar duro para edificar su casa, para edificar su futuro, para edificar su educación, su familia, su matrimonio, su legado, su mañana. Puede trabajar duro y gloria a Dios que trabaje duro. Pero le vengo a decir en esta mañana, la Biblia dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Es importante saber el fundamento. Y si va a edificar su futuro, su mañana, le recomiendo edificar su casa, su futuro, su matrimonio, sus hijos, su familia, su economía, su vida. Edifíquela en cosas estables, seguras y sólidas. No la edifique en la cultura, porque la cultura cambia. No la edifique en lo que es popular el día de hoy, porque mañana no lo será. No la edifique en las emociones y sentimientos, porque van y vienen, suben y bajan. No la edifique en tus verdades, porque hoy lo crees, mañana cambió todo. Pero si vas a edificar tu vida, tu fundamento, tu familia, edifícalo en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad eterna. La verdad eterna nunca cambia. La verdad de Dios es verdad hoy y es verdad mañana y es verdad desde ayer. Ha sido verdadera desde ayer, hoy y para siempre. La palabra de Dios no cambia. Primera de Pedro 1:24 dice: porque toda carne es como la hierba, aleluya. Toda gloria del hombre es como la flor del campo. Toda su gloria, toda esta carne, todo este pellejo ahora es glorioso, pero mañana, dice, es como la flor, es como la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Jehová permanece para siempre. Mateo 24:35: cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Aleluya. Esta palabra es sólida, es el fundamento para edificar nuestra casa. Amén. Ahora, ¿cómo sé que es sólida? ¿Cómo puedo confiar en la palabra de Dios? Y quizás haya algún joven aquí que diga: no es lo que yo he escuchado por mis profesores, no es lo que yo he escuchado en la historia. Y quizás llegue duda a su vida, a su corazón, de las historias que hay en la palabra de Dios. Y bueno, primero debo de entender lo que dice 2 de Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios. No es traducción humana, no es lo que le llegó a la cabeza de los apóstoles, es inspirada por el Espíritu de Dios y es útil, sirve aún en este siglo, aún el día de hoy. Esta palabra todavía sigue sirviendo, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, en verdad, en rectitud. Entonces la Biblia es importante. ¿Qué es la Biblia? Este libro, la Santa Biblia, en verdad es una biblioteca. Es un libro compuesto de 66 libros. En el Antiguo Testamento tenemos 39 libros. En el Nuevo Testamento tenemos 27 libros. Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en un promedio de 1500 a 400 años antes del Señor Jesucristo. 1500 a 400 antes del Señor Jesús. Antes de que Jesús naciera hubo un lapso de 400 años donde no hubo profecía, no hubo palabra de Dios. De 1500 a 400 años antes de Jesucristo se escribieron los 39 libros del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento son 27 libros. Se escribieron de 45 años a 100 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No pasó mucho tiempo y empezaron a escribir porque supieron que esto era importante para la próxima generación. Han descubierto hoy los libros, los rollos de la Biblia escrita en diferentes maneras. Unas escritas en piedra, otra en arcilla, en barro, en cueros de animales, y lo más popular es papiro. Papiro es una planta que tomaban y la entretejían, parecía como tela, y así escribían la palabra de Dios.
Comenzaron con rollos, se escribía al frente, luego con el papiro se escribía de un lado y del otro lado de la hoja hasta convertir en una biblioteca. Y todo esto lo puede usted ver en el Museo de la Biblia. Ahora, el Antiguo Testamento es lo que los judíos llaman el Torá. El Torá es la Biblia de los judíos. Ellos tienen los mismos libros, 39 libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia, como llaman el Torá. Es una Biblia judía. Ellos no tienen el Nuevo Testamento porque no creen en él, pero nosotros tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero el mismo Torá, los 39 libros, están en nuestra Biblia hoy. Hay otras Biblias que tienen 7 libros agregados por religiones populares romanas, la que agregaron 7 libros más. Esas Biblias no están en esos libros no están en nuestras Biblias y no fueron aceptados por los judíos. ¿Por qué no fue aceptado por los judíos? Bueno, estos 7 libros agregados tenían un lenguaje que no era hebreo, y la Biblia del Antiguo Testamento toda es en hebreo, sino que estos 7 libros eran en griego, una cultura que no se mixtió con lo del judaísmo hasta 200 años después de la muerte del Señor Jesucristo, que les dejó saber: estos 7 libros no fueron hechos para el Antiguo Testamento, estos fueron agregados después de la muerte del Señor Jesucristo. Además, estos 7 libros no tenían consistencia en las creencias judías. Por ejemplo, ellos tomaban la sabiduría y la personalificaban como un ser divino. Ahora, Proverbios toma la sabiduría y la personaliza, pero no como un ser divino. Estos 7 libros adoran a la sabiduría. La otra es, enseñan a adorar a santos, cosas que nosotros sabemos los judíos desde los 10 mandamientos no adoran a santos. Es más, segunda de Macabeos 12, 44 al 45 habla de orar y sacrificar a los muertos para el perdón de pecados de los muertos, cosa que la cultura judía no acepta, como lo dice la palabra de Dios. O había contradicciones, y por estas razones los judíos no aceptaron estos 7 libros agregados como parte del Antiguo Testamento. Tenían problemas de teología, tenían errores lingüísticos porque no eran hebreos, tenían problemas de la cultura diferente a las creencias tradicionales de los judíos, y sobre todo los escritores de estos extra libros no tenían autoridad profética en el linaje judío. Por eso no lo incluyeron. Para nosotros los cristianos, la Biblia que conocemos hoy se comenzó a acumular y a arreglar como la conocemos hoy en el 3er siglo después de la muerte del Señor Jesucristo, como 300 años después de la muerte de Jesús. La persecución de los cristianos ahora había cesado, ya el emperador había abierto las iglesias para que ellos pudieran congregarse, se había convertido y se formó un concilio cristiano, formado de varios sabios, incluyendo rabís, incluyendo historiadores, incluyendo cristianos fieles que tenían conecte o contactado con los primeros apóstoles del Señor Jesucristo. Estos hombres formaron el concilio cristiano, el cual reconocieron los 39 libros del Antiguo Testamento, rechazaron los 7 que otros agregaron y reconocieron estos 39 como el Antiguo Testamento, los mismos que tienen los judíos, tenemos nosotros en nuestra Biblia. Y además comenzaron a probar lo que hoy nosotros conocemos como los 27 libros del Nuevo Testamento. Comenzaron fácilmente con 24. 24 eran fácil porque fueron escritos por personas que estaban ahí presentes al lado de Jesús, escritos por las personas correctas. Pero luego después agregaron un total de 27 libros en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo escogieron los 27 libros? Porque había otros libros, y hay gente que confunde. ¿Y qué de los otros libros? ¿Y por qué no agregaron otro libro? ¿Y cómo escogieron? Bueno, había otros libros también. Y este concilio tomó la tarea ardua, detallada, de buscar
cuáles eran los libros acreditados, correctos, los cuales eran verdaderos y verificados que eran los libros escritos por las personas correctas a la par de nuestro Señor Jesucristo. Habían otros libros, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María, el Evangelio de los Hebreos, el Evangelio de Barnabás. Todos estos libros no fueron aceptados. ¿Por qué no fueron aceptados? Porque al inculcar e indagar en las Escrituras, se dieron cuenta que estos libros fueron escritos cientos de años después de la muerte del Señor Jesucristo. Y como eran tan antiguos, habían perdido la fidelidad de la proximidad de nuestro Señor Jesucristo. Además, agregaron algunos de ellos creencias paganas que eran después del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Si esta creencia era después de Jesús, quiere decir que este libro no era del tiempo de Jesús, quiere decir que queda descalificado este libro. Era una tarea detallada. Por ejemplo, el libro de Barnabás, que muchos se quejan hoy en día, este es el libro y por qué no lo agrega. El libro de Barnabás dice que Jesús se subió a la barca y viajó hacia Nazaret. Pero la verdad es que si estudias Nazaret, Nazaret no es rodeado por ningún cuerpo de agua. No hay ríos, no hay mares, no hay lagos, no hay mar, no hay nada. Entonces se dieron cuenta que el que escribió este libro no tenía la geografía correcta. Por lo pronto era eliminado porque no era correcto para agregarse a la Santa Biblia. Además, este mismo libro habla también de otro libro llamado Dante's Inferno, el cual no se escribió hasta 150 años después de la muerte de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Este libro fue hecho, pero no al tiempo de Jesús, quizás unos 200 años más tarde. Y por último, este mismo libro tenía al Señor Jesucristo como que Él no murió, solo desmayó por 3 días y no resucitó, despertó otra vez. Por estas razones, aquellos hombres del concilio dijeron: este libro es descalificado, no va con la doctrina, no es verdadero al tiempo, no fue una persona correcta, no fue el Barnabás de la palabra de Dios. Y hubieron otros libros. Por ejemplo, hay otro libro de Pedro. Dicen: este es un libro perdido de Pedro. Pero en el libro de Pedro cambia la historia de los primeros testigos de la desaparición del cuerpo de Jesucristo. Todos los discípulos dijeron: María y las mujeres fueron a buscar a la tumba y encontraron la tumba vacía y un ángel sentado que dijo: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Pero este libro de Pedro, que se supone era Pedro, cambia la historia y dice que los discípulos fueron los primeros que encontraron el cuerpo, no las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué lo cambió? Para arreglar y estar de acuerdo con el estado político del tiempo. Y por eso ellos dijeron: esto no es cierto. Tenemos corroboración en todos los evangelios que fueron las mujeres que lo encontraron, y este ha sido comprometido o ha sido dañado por la política del tiempo. Le vengo a decir: la palabra de Dios no pide disculpa, la palabra de Dios no pide permiso, la palabra de Dios no hace excepción. Ella habla la verdad, político o no político, quieras o no quieras, le guste la sociedad o no, la palabra de Dios es verdad. No está a la conveniencia de la sociedad, es la verdad. Y fueron en una tarea muy detallada. Es más, fueron tan detallados que cuando miraron los libros escritos, también buscaron los nombres de los libros escritos y aseguraron que en la historia, en el récord de la historia, había nombres de esa región que eran popular en aquel tiempo. Y usted va a mirar en la Biblia, unos nombres tienen descripción y otros nombres no tienen descripción. Si los nombres no tienen descripción, eran nombres raros, no eran tan populares. Pero si hay nombres con descripción, eran nombres populares. Por ejemplo, Simón Pedro, le llama Simón Pedro para distinguirlos de los demás. Santiago, el hijo de Zebedeo, es un nombre para distinguirlo. Simón el celote, Judas Iscariote, Jesús de Nazaret, el Cristo, porque había muchos Jesús en aquel tiempo, solo nombraban como Jesucristo, el Cristo, Jesús de Nazaret. Y
ellos miraron que todos estos nombres eran nombres populares en aquella región y aquella tradición, y eran muy rectos a la descripción de la palabra de Dios. Pero otros libros fueron descalificados. Por ejemplo, hay un libro que tenía la historia de Jesús, tenía el nombre de Jesús, pero luego todos los personajes con el cual él se encontraba para hacer sanidades tenían nombres no populares ni reconocidos en los tiempos de Jesús en Judea ni en Galilea, sino tenían nombres escritos populares de Egipto 300 años más tarde de la muerte de Jesucristo. Por eso miraron esos detalles y dijeron: este libro no es correcto, sino que quizá lo escribieron 300 años después de Jesucristo, porque no es la manera, descalificado, no colabora con los nombres populares de aquella región. Este lo escribió alguien en Egipto. Solo descalificaron. Era tan detallada la palabra de Dios. Otro tenía que Jesús adoraba a una diosa llamada Sofía, y era una diosa que creció después en Egipto, años después de la muerte de Jesús. ¿Qué quiere decir? Jesús nunca iba a adorar a una diosa, y obviamente una diosa que ni siquiera existía en el tiempo de Jesús. Así de que miraron todos estos detalles. Otros miraron geografía. Por ejemplo, los evangelios dicen subiendo a Jerusalén, y otro dice bajando de Jerusalén a Jericó. Y cuando miraron todo esto, sí es cierto, Jerusalén es elevado y era un camino correcto, geográficamente comprobado. Estos evangelios son correctos. Otro es la historia de Zaqueo. Zaqueo era un chaparrito que subió un árbol de sicomoro. Sicomoro es, en esa área, era la única área en todo el país que tenía árboles de sicomoro. Entonces, cuando vieron esa historia, el apóstol, queriendo o no queriendo, sabiendo sin saber, él mismo puso detalles que después, años, cientos de años después, los hermanos pudieron colaborar y decir: esta historia es verídica, esto es verdad, esta es palabra de Dios, porque no hubiera ninguna otra área que estaba ese árbol más que ahí en la región de Zaqueo. Todos estos detalles para poder encontrar la Santa Escritura y palabra de Dios. Escogieron los 27 libros, primeramente reconociendo la autoridad apostólica de aquellos que escribieron estos libros. O sea, tuvieron que hallar libros escritos por personas que estaban con Jesús, andaban a la par de Jesús, gente que vio y experimentó por primera mano, primera vista, lo que Jesús hizo. Había otros libros que iban doctrinalmente bien, pero solo colaboraban o corroboraban lo que ya había sido escrito. O no los incluyeron porque todo ya había sido escrito por estos apóstoles. Entonces, solo aquellos que estaban a la par de Jesús y estuvieron cercanos a los sucesos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay dos que no estaban a la par de Jesús. Uno de ellos es Lucas. Lucas no es un discípulo. Lucas no estaba a la par de Jesús. Lucas no fue parte de los 12, pero él escribió la palabra de Dios. ¿Y cómo lo aceptaron a él? Aunque no anduvo con Jesús, él estaba a la par de Pablo, y toda su historia va a la par de Pablo. Era un hombre que estaba al lado de Pablo, y él cuenta la historia, los sucesos de la iglesia primitiva, todo lo que la iglesia primitiva vivió después de la muerte del Señor Jesucristo. Pero además fue muy preciso en investigar. Él fue y acumuló varios manuscritos antiguos y los escribió en la palabra de Dios tal como los habían escrito. Él fue y entrevistó a muchos testigos que miraron a Jesús después de la resurrección de Jesucristo, porque él anduvo por 40 días predicando después de su muerte, y él fue y vio esos testigos. Él entrevistó a María, la madre de Jesús. Por eso él escribe que María contemplaba cuando se perdió Jesucristo en el templo y lo que sentía cuando muere nuestro Señor Jesucristo. Él investiga a Santiago, a Felipe, a Juan Marcos, personajes de primera mano que estaban ahí cuando Jesús hizo obras milagrosas. Por eso lo incluyen a él como un verso, un pasaje, un libro verdadero y cierto.
Es más, Lucas me encanta porque es un hombre bien estudiado, el cual él encuentra con un fariseo llamado Teófilo. Este fariseo Teófilo era fariseo, había escuchado de Jesús y estaba como que al borde, quería creer pero tenía dudas. Y Lucas le escribe una carta a Teófilos para comprobar la veracidad de nuestro Señor Jesucristo. Y en Lucas 1 le dedica la carta y le dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Wow. Él dice: yo estoy asegurado, yo estoy convencido que esto es cierto, no cierto, ciertísimo. Wow. Dice: ya sé que muchos han escrito sus historias, pero yo voy a poner en orden las historias que nosotros hemos visto ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. No me lo contó el primo de la tía del vecino de la esquina, no. Esto yo fui y entrevisté a la gente que lo vio con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Yo tampoco lo creía, pero después de haberlo investigado con diligencia, me ha parecido también a mí todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcáis bien la verdad de las cosas las cuales has sido instruido. Oh, esto es verdad hasta el más mínimo detalle, dice Lucas. Yo lo investigué, lo busqué con diligencia y te puedo decir, es la verdad. Wow. Es más, la Biblia es un libro tan especial. Mire, es muy raro hallar libros históricos de testigos de primera vista, de primera mano, que estaban presentes en la ocasión histórica, porque muchas veces uno no sabe que este evento es histórico hasta muchas generaciones más tarde. La mayoría de los libros históricos son escritos 3 a 4 generaciones más tarde, 300 a 400 años más tarde, pero la Biblia fue escrita por gente que estuvo ahí en primera vista, en primera mano, gente que estuvo con Jesús, que vio los milagros, que atestiguó un Cristo resucitado, que habló, predicó por 40 días y después ascendió hacia las nubes en el cielo. Ellos lo vieron a Jesús. Y para aquellos que dudan en la muerte del Señor Jesucristo, no solo en los documentos cristianos, porque pueden decir, bueno, pues la Biblia, obviamente, si usted cree la Biblia va a creer todo eso. Bueno, no solo en documentos y libros cristianos, sino estudiadores o historiadores seculares que no tienen nada que ver con el cristianismo y no tienen nada que ver con el judaísmo. Ellos atestiguaron en libros históricos romanos, en libros históricos griegos y en libros históricos judíos. Grandes historiadores como Josefo, Lucio, Tasadís, hombres que escribieron historia. Ellos no eran cristianos, no eran judíos, solo escribieron y notaron historia del tiempo, de la vida de esta etapa. Y ellos escribieron de un tal rabí que era bueno y hacía milagros, pero fue crucificado por el imperio romano, colaborado por la historia. A mí me encanta esta cosa. Los miro muy serios ahora, no sé si se va a dormir, pero esto es poderoso. Es más, si la muerte de Jesús fuera mentira, yo creo que de todos los testigos alguien hubiera, ya ve que la gente chismosa luego después suelta la verdad. Alguien hubiera dicho, ¿sabe qué? No la inventamos, nos juntamos todos, dijimos vamos a decir para correr, para ganar dinero, para controlar a la gente. Alguien hubiera dicho la verdad, pero qué raro que todos estos cristianos murieron
en aceites, en fuego, en boca de leones, con espada, murieron crucificados boca abajo, murieron sus extremidades sacadas de su cuerpo, murieron por esta verdad y ninguno lo negó, sino dijo: yo soy testigo de que Jesucristo es el Mesías, es el Señor, es el Cristo esperado. Él resucitó. Segunda de Pedro 1:16 nos dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiales. Esto no son un cuento, esto no es una fábula, esto no fue una historia de hadas, esto no es una mentira, sino que con muchos testigos, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, nosotros oímos la voz desde el cielo cuando estaba con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra lugares oscuros. Si te hayas perdido, si te hallas en oscuridad, haces bien abrir la palabra de Dios, pues es una antorcha para nosotros. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía es escrita de interpretación privada, no es de hombres, porque nunca ha profetizado, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Wow. Tenemos la palabra de Dios segura. Pedro dice: esto no es una historia, esto no es un cuento, esto no es una fábula. Nosotros lo vimos con nuestros propios ojos y tenemos la palabra más segura, la profecía más segura, el cual hacéis bien abrirla para leerla y aplicarla a tu diario vivir. Estos hombres murieron por las garras de los leones, a espada del ejército romano. Murieron en cuevas escondiendo la palabra de Dios. Dieron su vida para que usted y yo tuviéramos este libro en nuestras manos el día de hoy, la santa palabra de Dios. Dieron su vida para que usted la tenga empolvada en su cuarto, para que usted diga: no tengo tiempo hoy. Creo que necesitamos invertir tiempo en la palabra de Dios. Bueno, algunos pueden decir: bueno, entiendo todo esto histórico, pero mire, después de tantas traducciones, es que después de tantos años, tantas traducciones, y llegó por otros imperios, el imperio romano y todo, ha perdido su fidelidad, ha perdido su autenticidad. De tantas traducciones, de tantos lenguajes, ya no es lo mismo. Bueno, quiero que sepa que estos hombres tomaron su trabajo en serio. Traducieron la palabra de Dios con detalles extremos. Tomaban cada renglón, tomaban cada hilera, tomaban números por cada palabra y aseguraban que cada hilera tenía el mismo número en cada traducción, y que la página tenía el mismo número de palabras en cada traducción, y que agarraban en cada hilera la palabra central, la de medio, y aseguraban que cada palabra central era la misma palabra en cada traducción. Aseguraron que todo fue copiado de la manera más excelente posible. 300 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el emperador empezó a encargar a hombres que tradujeran la palabra de Dios. Mataron a 2,500 ovejas para hacer un libro de la palabra de Dios. Era caro, no lo tomaban así liviano, lo hacían a la orden estricta. 2,500 ovejas para formular una traducción, y al hombre que la tradujo le tardó 23 años para asegurar y completar que la traducción sea honesta y fiel a la verdadera. Es más, el mejor ejemplo que tenemos de la fidelidad de la palabra de Dios es el libro de Isaías. El libro de Isaías,
Quiero que mire, en 1946, esto apenas acaba de suceder, 1946, encontraron lo que ahora se conoce como los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto, usted los puede ver en los museos de la Biblia. Hay muchos rollos que encontraron cerca del Mar Muerto. En cuevas encontraron 907 documentos bíblicos escondidos en cuevas, en las cuales en esas cuevas encontraron un panteón de cadáveres de hombres, mujeres y niños muertos, porque cuando Roma los perseguía se escondieron en cuevas y escondieron las sagradas escrituras y dieron su vida para tenerlas ahí. Encontraron 907 documentos, que viene siendo más de 10,000 fragmentos de la palabra de Dios, pedazos aquí y allá. Esto es en 1946. Escuche bien. Encontraron también todo el rollo de Isaías completo. Es el rollo completo. Esta es modificada, pero hay unas fotos antiguas del rollo completo de Isaías. Escuche bien. Isaías fue escrito 400 años antes de Jesucristo. Quiere decir que ese rollo tiene más de 2,400 años de existencia. Escuche bien. En más de 2,400 años de existencia, miraron el rollo original a lo que tenemos el día de hoy, versiones modernas. Miraron cada palabra, miraron puntuaciones, comas, tildes, sangrías, miraron el tamaño de la letra, el espacio de los renglones, el margen de la página, y 2,400 años después hallaron que el original a la copia moderna de 1946 se hallaba idéntica hasta el 98.7%. 98.7%. La única diferencia era errores menores de gramática, pero su doctrina se hallaba intacta. Lo que le quiero decir es que tenemos una palabra sagrada correcta en nuestras manos. Además, ese es el Viejo Testamento, pero del Nuevo Testamento tenemos más de 5,000 manuscritos, versiones, la cual quiere decir que si uno estaba errado, el otro hubiera eliminado el error del otro. Se pueden colaborar el uno con el otro y hallar la manera correcta basada a los estudios. Quiere decir que estamos correctos aún con el Nuevo Testamento. Ahora, le vengo a decir, no hay otro libro en la humanidad de historia que sea más exacto y más colaborado y más corregido el uno con versiones de otras que la palabra de Dios, para que usted se vaya seguro y no tenga duda que esta es la santa palabra de Dios. Ahora, con todo eso todavía hay unos que dudan, pero mire cómo es el mundo. Hay libros históricos de Plato, aleluya. Tenemos 10 copias de Plato, 10 copias, y nadie duda en él. Tenemos 5 copias de César, y nadie duda en la existencia de César. Tenemos 4 biografías de la vida del emperador romano Tiberio, y nadie duda de su existencia, porque tienen 10 copias, porque tienen 5 copias, porque tienen 4 copias. Y estas copias fueron escritas 1,000 a 1,400 años después que vivieron. Escuche bien. Y nadie duda en estos documentos 1,000 a 1,400 años después de su vida, y muy poquitos, 10, 5, 4 copias. Pero cuando se trata del Nuevo Testamento, tenemos más de 5,000
copias y escritas no a 1000 y a 1500 años, no, de 30, 40, 50, 100 años más tarde. Quiere decir que estaban próximos a los eventos. Quiere decir que la palabra de Dios es exacta, tiene validez, es correcta. Usted puede tener fe y confiar en la palabra de Dios. Además de todo esto histórico, nosotros como cristianos creemos que en todo este proceso de elegir, de componer, de conservar, la mano de un Dios todopoderoso estaba protegiendo la palabra de Dios. Salmos 12:6 dice: la palabra de Jehová son limpias, palabras limpias como plato refinado en horno de tierra, purificado 7 veces. Tú, Jehová, las guardarás y de generación las perseverarás para siempre. La mano de Dios ha preservado la palabra de Dios de generación a generación para siempre. La Biblia no solo es buena doctrina, la Biblia no solo es buena ética, la Biblia no solo es buena manera de gobernar, la Biblia no solamente es buenos morales a la humanidad, sino también la Biblia es comprobada históricamente. Históricamente. Si usted va hoy al Museo de la Biblia, se puede ver literalmente los rollos bíblicos. Todo el Antiguo Testamento ha sido encontrado excepto el libro de Esther. Todo el Antiguo Testamento, algunos escritos 5 o 6 mil años de antigüedad, todos han sido hallados y están en el Museo de la Biblia. La arqueología comprueba la palabra de Dios. Hoy han descubierto el teatro de Atenas, en el cual Pablo predicó al Cristo desconocido, al Cristo invisible, donde se paró al centro y predicó a los grandes filósofos griegos. Ahí ya lo encontraron, donde él se puso en el teatro de Atenas. Han encontrado el estanque de Siloé, donde habían los milagros recibidos en el oeste de Jerusalén, exactamente donde lo describe la palabra de Dios. Indagaron y lo encontraron. Hoy han excavado el templo de Herodes y lo han hallado como lo describe la palabra de Dios. Lucas habla de 54 ciudades, 39 países y 9 islas, todas confirmadas como localizaciones verificadas históricamente. Todo lo que escribió fue cierto, ahora lo podemos comprobar. Es más, en el tiempo, a muchos años atrás, porque si usted sabe, los lenguajes se derriban o van en el linaje de otro lenguaje. Este lenguaje salió de aquel lenguaje y este lenguaje salió de aquel lenguaje, y si siguen el linaje de los lenguajes se pueden hallar con exactitud. Este lenguaje salió de aquel lenguaje, esta nación y aquella nación que se hicieron vecinos se aproximaron y ellos dos mixtearon su lenguaje y salió un tercer lenguaje nuevo a esos dos lenguajes, y pueden seguir los lenguajes. Pero los historiadores de lingüística hoy en día han hallado un tope, han hallado un problema, un caos. Hay una etapa en la vida de la humanidad donde no saben de dónde vinieron estos lenguajes. Es como si no tuvieran linaje, es como si no tuvieran derivación de otro lenguaje. Eran lenguajes que aparecieron de la nada, y muchos y escritos eran como dibujos. Y quiero que mire estas fotos, escritos como dibujos, el cual no entienden estas escrituras, y cuando van basada a la historia se dan cuenta que es cerca de la temporada de la Torre de Babel. Yo pensé que iba a estar usted alegre con todo esto. Yo estaba brincando de la silla estudiando esto. No había manera. El Señor confundió la lengua, les dio lenguajes nuevos y empezaron a escribir con fotos porque no podían comunicarse, dibujaban y no supieron de dónde salieron esto. Está todo en la Biblia, mas no lo ha querido reconocer la ciencia. Pero no hay duda alguna que la historia colabora los sucesos de la palabra de Dios. Wow.
Es más, recientemente, y usted se puede meter a YouTube, mirar los videos, acaban recientemente, hay unos nuevos solares de sonido, lo cual por la vibración y el sonido pueden encontrar formas en todos los espacios y hoyos y cuevas, y pueden encontrar, y hicieron esto en el Mar Rojo, y encontraron que a la profundidad del Mar Rojo encontraron muchas esas plantas donde los animales viven, ¿cómo se llaman? Coral, mucho coral con diseños raros. Y cuando mandaron a buscar con tecnología moderna, y usted lo puede ver en línea, bajaron a mirar con tecnología moderna, se quedaron asombrados que encontraron un panteón debajo del Mar Rojo. Encontraron huesos de humanos, encontraron huesos de caballos, encontraron tesoros, armamentos y llantas de carros de caballo, inclusive llantas con el nivel que tenía Egipto, y una llanta de oro del rey del Egipto, Faraón. Lo curioso es de que los hallaron y lo descubrieron todos en fila, todos en línea, como que se iban a correr a una guerra. Y lo más curioso era que encontraron en medio del Mar Rojo un camino plateau, un camino plano, un camino plano. Hay cañones para abajo, pero hay un camino plano de 10 millas de largo, el cual dijeron: los encontramos ahí, no lo explicamos. Tal parece que murieron violentamente y repentinamente. Véalo en casa para que vea lo que estoy hablando. Investigaciones del Mar Rojo, y van a mirar los videos de cómo encontraron todo eso. Todo esto es historia. Nada de esto es cosas de la Biblia. Todo esto es historia, pero corroboran con lo que hay en la palabra de Dios. Josefo, un famoso historiador, no tenía nada que ver con el cristianismo, solo documentaba hechos históricos. Él confirma múltiples eventos, lugares y personajes bíblicos incluidos en sus historias, incluyendo la muerte de un tal rabí que era bueno y había sido muerto por crucifixión. Los historiadores siempre han dicho: la palabra de Dios no es cierta, porque dice que el gran Salomón tenía en su establo, en su palacio, caballos, pero eso no es cierto. En esa región no había caballos, no existían los caballos llegaron mucho después. Ahora han indagado el palacio de Salomón y han encontrado en el palacio de Salomón miles de establos de caballos. Wow. Los historiadores dijeron que la Biblia habla de un pueblo llamado los Eteos, y la historia no tiene nada de documento de los Eteos. Los Eteos no existieron, la Biblia miente, no existió este pueblo. Pero en los 1900, apenas los 1900, descubrieron más de 10,000 rollos de la historia del pueblo de los Eteos. Hoy los historiadores se están dando cuenta que la Biblia es el libro más preciso y correcto histórico que tenemos en la humanidad. No tengo tiempo para describir el gran diluvio, en el cual ahora han descubierto en una zona todos los huesos y fosos de muchos animales. No entienden por qué llegaron todos ahí. ¿Será que en el gran diluvio ese fue el último lugar que bajó el agua y todo se acumuló en ese lugar? Y en todas las religiones y culturas y creencias antiguas, todos hablaban de un gran diluvio. Ahora muchos dicen: bueno, a eso es para que sepan que la Biblia es de mentiras. Ellos no son originales en el gran diluvio de Noé. Habían libros ya escritos del gran diluvio, si ellos tomaron esa historia. No es así, porque Moisés escribió los 5 primeros libros, el Pentateuco. Moisés lo escribió muchos años después del diluvio, que quiere decir que cuando sucedió el diluvio, muchos sabían la historia del diluvio. Quiere decir que cuando muchos se fueron en la historia de la Torre de Babel y se viajaron a sus diferentes lugares, todos entendían la historia de que había destruido
destruido el mundo con el diluvio. Y como no lo escribían, lo tenían a palabras, muchos tienen versiones diferentes del diluvio, pero todos hablan de un gran diluvio. ¿Qué quiere decir? No es para descomprobar la palabra, es para comprobar la palabra de que en la historia de la humanidad en algún momento tuvo que haber un gran diluvio. Sin decir el suelo y las piedras lo comprueban del peso y la presión de las aguas. Han encontrado en Texas fósiles de dinosaurios de agua. ¿Por qué están en Texas si ahí no hay agua? Porque había un momento donde había un gran diluvio. Bueno, la verdad es de que la Biblia está más avanzada que toda la ciencia que tenemos el día de hoy. Es más avanzada que la idea contemporánea y la idea nueva que está al día de hoy al estilo. Es más, J. Kepler, un famoso astrónomo, dijo: la ciencia es descubrir el pensamiento de Dios. La palabra de Dios lo establece, luego la ciencia lo descubre. Ahora, la Biblia no fue escrita como un libro histórico, la Biblia no fue escrita como un libro de ciencia, entonces no lo tome como un libro de ciencia ni de historia. Pero eso sí, la ciencia y la historia lo corrobora y lo respalda. Hace más de miles de años atrás, todo el mundo pensaba que la tierra era plana. La tierra es plana, pero más de 2700 años atrás, Isaías escribió en Isaías 40:22: Dios, el que sostiene el círculo, la bóveda, la esfera de la tierra. Lo llamaron loco. La tierra es plana porque dices bóveda, círculo. Es que Dios inspiró la palabra de Dios. Jesucristo dijo: cuando Cristo venga, uno estará dormido, otro estará trabajando, hablando de las diferencias de la tierra, el tiempo de la tierra, antes de que la ciencia lo comprobara. El cielo sostenido, la ciencia lo tenía en muchos años. Los griegos decían que había un hombre gigante cargando el mundo en su espalda, llamado Atlas. Los hindúes decían que el mundo es sostenido por el tronco de un elefante. Los egipcios dicen que el mundo es sostenido por 5 columnas que lo sostiene. Pero Job, el libro más antiguo de toda la humanidad, Job 26:7 dice: Él extiende el cielo del norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. ¿Cómo sabía Job? Por inspiración divina. $150 años antes de Cristo, los científicos miraron en el telescopio y dijeron: encontramos el fin del mundo, encontramos el fin del espacio y hemos contado las estrellas exactas. Hay 1022 estrellas exactas. 300 años más tarde encontraron 4 más. Hay 1026 estrellas exactas. No hay más que eso. Después se descubrió que todo eso es mentira, y Jeremías 33:22, 2600 años antes, él había escrito: no se puede contar el ejército del cielo, incalculables son las estrellas del espacio. La ciencia está alcanzando lo que la Biblia dice. Hace mucho tiempo pensaban que la sangre podía rejuvenecerse, y uno de los presidentes, no sé cuál presidente, murió porque le sacaban la sangre, le movían sangre, y él quería mantenerse joven haciendo eso. Pensaron hasta el siglo XVI, 1600 años después, se dieron cuenta de que la vida está en la sangre, cuando Levítico 17:11 dice: porque la vida en la sangre está. Wow. Algunos dicen: yo creo la ciencia. Bueno, la verdad es que la ciencia contemporánea va a cambiar. Cada año se anulan libros de ciencia, y en un par de años esos libros de ciencia de hoy no existirán jamás. 5 años, mire, el libro de los médicos ya no es el mismo libro, porque la ciencia va avanzando. Su libro de ciencia que usted estudió en la universidad, en la primaria, en la high school, ya no es el mismo libro de hoy, ni el de ciencia ni el de historia. En 1861, un autor francés de renombre escribió un libro titulado 51 hechos científicos que comprueban la falsedad de la Biblia.
Él dijo: de aquí a 100 años la Biblia será un libro olvidado y la historia comprobará que era un libro falso. Hoy ese hombre nadie lo reconoce en la ciencia. Sus 51 hechos científicos han sido comprobados inválidos. Su libro todos lo olvidaron, pero el día de hoy este libro sigue triunfando, sigue adelante, sigue caminando hacia el frente. Tenemos la palabra profética más segura. La Biblia predice miles de eventos y todos son cumplidos, se están cumpliendo el día de hoy. Hay más de 300 palabras proféticas del Mesías, dónde y cuándo y cómo iba a nacer y morir, y las 300 son cumplidas en aquel Mesías, el Señor Jesucristo. Mire, para sorprenderlo más todavía, la Biblia es una biblioteca de 66 libros, escrita por 40 diferentes autores. 40 diferentes autores. Es difícil colaborar con todos. El Corán es escrito por Mohammed, uno solo. Buda escribió su uno solo. Confucio escribió uno solo. Y quizás aquellos que les gustan las conspiraciones, quizás uno, quizás dos pueden mentir y irse a la tumba mintiendo, pero estoy hablando de 40 diferentes autores y escribieron un solo libro de una bella historia desde la caída a la redención de la humanidad. No es un libro histórico, no es un libro científico, es una carta de amor de un Dios que redimió a su pueblo. 40 diferentes autores, y aún más. La Biblia es escrita en un promedio de 1500 a 1600 años de separación. Escuche bien: 40 autores, 1600 años de diferencia, 12 diferentes naciones, 3 diferentes continentes, 3 diferentes lenguajes, diferentes culturas, naciones, razas, creencias, costumbres, dialectos y diferentes diversidades entre ellos. Y todos estos autores escribieron un solo libro que no se contradice el uno al otro y que toca la historia de redención con exactitud desde el inicio hasta el final. ¿Coincidencia? No lo creo. Es inspiración de Dios que hemos escuchado a través de la palabra de Dios. Ok, a lo mejor la historia, pero ¿sabe qué? A lo mejor fueron tremendos escritores, filósofos, hombres sabios que escribieron verdades que iban a durar por mucho tiempo, verdades eternas, morales inigualables, los cuales hablaron de cosas que sabían que en nuestra cultura iban a suceder. Quizás eran grandes filósofos que tenían grande sabiduría, pero cuando nos damos cuenta quién escribió esta palabra, eran campesinos, eran soldados, eran pastores, eran pescadores, era gente pobre, gente sin educación, gente del vulgo, gente débil. ¿Dónde lo escribieron? ¿En sus palacios, en sus lugares cómodos? No, en cuevas, en barcos, en prisiones, en islas, en desiertos, en montañas. Escribieron la santa palabra de Dios. Wow. Los mejores libros de la humanidad, los libros más vendidos en la historia de la humanidad. Número 5, Harry Potter, 107 millones copias vendidas. Número 4, Lord of the Rings, 150 millones de copias vendidas. Número 3, A Tale of Two Cities, 200 millones de copias vendidas. Número 2, Don Quijote de la Mancha, 500 millones de copias vendidas. Número 1, la Santa Escritura y Palabra de Dios, 8 billones de copias vendidas. Espéreme, este es el libro más atacado, este es el libro más controversial, este es el libro más negado, más buscado para quemarlo, para debatirlo, para prohibirlo, y todavía sigue parado en pie, todavía sobrevive. Es el libro más vendido, es el libro más leído, es el libro más traducido, es el libro más transformador, es el libro con más influencia en la historia de la humanidad. Es un libro importante.
Es la palabra de Dios, con tal que la Biblia dice: léela en la oscuridad. Es lámpara a tus pies, es lumbrera a tus caminos. Este libro es vivo, es eficaz, es cortante, es traspasador y conoce las intenciones y los pensamientos del corazón. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Alabado sea el Señor Jesús. Qué tan poderosa es la palabra de Dios. Mi pregunta es: siendo tan poderosa, ¿no la quieres escudriñar? ¿Por qué no abrirla? ¿Por qué no estudiarla? ¿Por qué no amarla? ¿Por qué no protegerla? ¿Por qué no aplicarla a mi vida? No, yo nomás lo que me gusta, lo que me conviene. No, hermano, este es un libro tan especial, tan sagrado. Usted debe leerlo y decir: Señor, háblame, corrígeme, enséñame. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Pues voy a edificar mi vida sobre la roca inconmovible, sobre la verdad eterna, para cuando vengan los vientos, para cuando